amigos televidentes. Buenas tardes. Gracias por la compañía que nos dispensan. Y el tema obligado de hoy es la manifestación que se produjo ayer, encabezada por el expresidente Leonel Fernández frente al Congreso. En lo personal, a mí esos cursos de acciones, yo los resiento un poco. Mi estudio de la historia, el conocimiento y experiencias personales me han hecho poner muy en predicamento las expresiones de masas en la vida pública. No es que la crea inadecuada e incorrecta, tienen su momento y su tiempo, pero los iberoamericanos hemos recurrido demasiado a las expresiones de masa y a veces hemos desgastado su utilidad. Pero indudablemente el presidente Leonel Fernández ayer dio muestra de una gran capacidad de convocatoria, no se esperaba menos. Obviamente pasó por una prueba. Yo mismo, cuando empezó a llover, dije, puede ser que esta actividad se vea afectada por esa lluvia, y cuando pasó de llovizna a aguacero, pues dije, las cosas pueden ir a perturbar el desarrollo de la actividad, pero no. Increíblemente las personas allí reunidas que acompañaban al presidente Fernández en su acto de protesta permanecieron con una militancia increíble bajo un aguacero, lo que era ya un aguacero. Nadie se retiró, fue una muchedumbre inmensa y muy compactada, que permaneció allí aguantando aquel chaparrón y escuchando un discurso que tiene muchos elementos reivindicables pronunciados por el presidente Leonel Fernández. Reinaldo Pared decía que realmente dejaba, la expresión que usó fue que dejaba mucho que hablar, que el presidente de un partido, de su partido, decía Reinaldo Pared, el presidente del partido del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, estuviese picoteando esas cámaras. Él decía que eso dejaba mucho que hablar, pero realmente el PLD está dejando mucho que hablar, y eso debería saberlo Reinaldo Pared. Él no va a conciliar la agenda congresional con el presidente del partido, sino con el presidente de la nación, lo cual es una contradicción enorme en un modelo democrático liberal donde se reputa la independencia de poderes. La actual agenda legislativa o la agenda política que asumen los legisladores del PLD no está conciliada con el presidente del partido, sino con el presidente de la nación, que tiene su propia agenda. Y entonces, ante unas situaciones anómalas, que sucedan otras también anómalas, realmente, si no es justificable, por lo menos es acto entendible y debería llamar a la atención y a la reflexión, porque la situación es para ser pensada. Pero de todas maneras, el presidente Leonel Fernández, como suele decirse, se anota un tanto con esta gran manifestación. Fue exitosa su jornada, tanto es así que alguna gente reputan a ese acto de masa propiciado y dirigido y liderado por el presidente Fernández, la causa de que ayer no se sometiera el proyecto de ley de asamblea que convoca la Asamblea Revisora de la Constitución. Se decía que ese proyecto iba a ser sometido ayer. Aún más, mucha gente seguidora de Danilo Medina, del presidente Medina, decía que lo iban a someter justamente como una demostración, si se quiere, de fuerza al presidente Fernández. El proyecto no fue sometido, ni siquiera se abordó su posibilidad ayer, y muchos dicen que es debido a que el proyecto no ha podido resolver el intrincado problema de la contabilidad congresual.
una contabilidad que en la Cámara, en el Senado de la República está fuera de duda, que está inclinada a su favor ese proyecto de ley de la Asamblea Revisora. Se dice que en la Cámara, en el Senado de la República pasaría sin ningún problema. Y si se cuentan los senadores que se dicen que están de acuerdo con el proyecto, pues evidentemente y sin duda ninguna es así. El cantar es otro en la Cámara de Diputados. Allí se dice que no se cuenta con la contabilidad y tampoco si pasara en la Cámara de Diputados por un asunto de mayoría simple, pues te dice que ya en la Asamblea Revisora los números serían más difíciles de conciliar. Uno reciente de que en una sociedad como la nuestra este problema sea discusión que no debate de los procesos preelectorales. En los últimos procesos electorales el tema de la reforma constitucional para acomodarlo a los intereses no de un grupo, de un candidato, ha sido el tema central. Y resulta que en este guirigay de repente han surgido unas voces muy racionales de municipalistas que dicen que hay que analizar las cosas con mucho criterio. Municipalistas, empresarios, muchísima gente de diversos litorales que dice que hay que eso de las elecciones separadas, una en mayo y la otra creo que en julio, las elecciones separando las 2 meses, la asamblea, las elecciones municipales y congresuales, de las presidenciales y vicepresidenciales, eso es un desaguisado, que el país no lo tolera, que el país no... Y se dan muchísimos argumentos racionales, argumentos que en su momento lo sostuve yo, es cierto, pero ¿por qué se aprobó una cosa que desde el principio se sabía que es un desaguisado? ¿Cómo esas mentalidades tan racionales, esas mentalidades tan lúcidas que en este momento ven ese problema, no lo vieron cuando se aprobó la reforma electoral, la reforma constitucional última que hicimos en el 2015? ¿Qué pasó ahí? La racionalidad actual resulta notablemente sospechosa, mueve a muchas conjeturas y yo creo que mueve a tanta conjetura que es mejor que se posponga, que el asunto sea para después del proceso electoral. Si hemos de revisar la Constitución y hemos de reformarla, debe ser después de las elecciones exentas de presiones electoralistas y de compulsiones inmediatistas, porque los inmediatismos es el elemento que ha lastrado nuestra vida política durante años, en los casi 160 y tantos años de vida republicana. Esto ha sido un ir y venir de inestabilidades, de cambio, al extremo de que en una ocasión Lili le decía a la Constitución el tereque. El tereque es un trasto viejo que se pone, se quita, se tira, se lleva a cualquier lugar, y ciertamente tenía sobrado motivo Lili para considerar que la Constitución no era ese pacto fundacional y fundamental que rige la vida organizada del país. La Constitución para muchos es un texto llamado a regir las circunstanciales apetencias de alguien que quiera convertirse en el caudillo que busca regir los destinos del país por algún tiempo, o, como dice alguien, para perpetuarse en el poder. Yo, en lo personal, me siento que conozco a Danilo Medina, cuya amistad compartí durante
décadas cuando éramos estudiantes. No pensé que lo iba a ver metido en estas faenas. Mucha gente dice que hay que esperar que él se dirija al país. Yo no creo que haya que esperar que se dirija al país. La Constitución es la voz más fuerte y alta de la vida pública de la nación. La Constitución es la que dice cómo debemos proceder. Yo preferiría que los actores del drama político dominicano se apegaran a otra agenda, no estar acusando cosas, de no estar haciendo divisiones estrambóticas y crispadas como esa de que hoy el PLD se divide entre una minoría insolente y una mayoría generosa. Realmente ese tipo de consideraciones en nada esclarece un debate necesario sobre los rumbos que debe seguir una nación como la nuestra en un momento en que el mundo está en un proceso de cambio acelerado y donde nosotros deberíamos convertir ese proceso de cambio que genera conflicto y competencia entre las naciones que dominan el escenario internacional en una oportunidad para nosotros ganar una posición que nos dé ventajas y posibilidades en el concierto de las naciones organizadas. Uno espera que esas cosas sucedan, pero no están sucediendo. Los políticos dominicanos están sumergidos en el inmediatismo electoralista, en los providencialismos, y unos y otros arman unas garatas donde la razón se ha ido de vacaciones. Realmente, ojalá en algún momento se imponga la razón y se desestimen cosas y cursos y acciones que se están ventilando. Total, la vida de la región se está alterando notablemente, cosa que preocupa a los norteamericanos, y por eso el secretario de Estado de los Estados Unidos llamó a nuestro presidente. Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, ayer se escenificó una imponente y gran manifestación que pide la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, debido a que se filtraron unas conversaciones misóginas, homofóbicas, de insultos inadecuados a la mujer. Era una conversación privada entre Ricardo Rosselló y varios colaboradores, pero resulta que todos son hombres del gobierno político y cuando uno ve el chat y ve las cosas que se dijeron ahí, no se supone, si una gente cualquiera externa esas opiniones de tonos desconsiderados, sexistas, misóginas, etcétera, pues no la paso un tanto por alto, pero cuando son las personas que están en el centro del ejercicio público, en los circuitos del poder, entonces la cosa llama a inquietudes y los puertorriqueños han respondido diciendo pidiéndole la renuncia al gobernador. El gobernador se ha disculpado públicamente. Ahorita mismo hizo circular una carta comentando que se había visto la manifestación, que era impresionante, que no podía ser pasada por alto, pero que le había pedido disculpas y que estaba más bien ocupado en cumplir las labores y las responsabilidades de su función. Como sea, Puerto Rico, que ya estaba afectado por una crisis económica debido a los impactos negativos del huracán María, y que estaba en un estado de desarticulaciones, ha entrado en una crisis política, al extremo de que el imprevisible e inefable Donald Trump ha comentado que los 92 millones de dólares de asistencia que el Senado de los Estados Unidos otorgó como programa de emergencia
para los puertorriqueños representan un dinero que se dispendió y se votó. Eso opina Donald Trump. Incluso ahora salen a relucir situaciones de que toda esa plata no se manejó con toda la escrupulosidad que debiera. Supongo que van a salir muchas cosas que uno espera que tenga pegada la verdad, pero esta inestabilidad de Puerto Rico, a la que se suman ya otras situaciones como la crisis, el colapso general del Estado venezolano, las tensiones en Bolivia, la situación en Nicaragua y otras tensiones en otros países del área, pues representan un elemento problemático que nos lleva a nosotros a pensar que no debe, bueno, el descalabro en Haití, que no debemos patrocinar tensiones que mermen el equilibrio democrático que de hace tiempo nosotros exhibimos. Ojalá estas cosas sean valoradas, ojalá se consideren otras alternativas que no sea la imposición, porque lo que mi amigo Roberto Marchena llama una minoría generosa, una mayoría generosa, a veces no está generosa. Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no quiere que funcionarios del gobierno se opongan al proyecto reeleccionista. Ellos dicen que deben callar, sin embargo ellos pueden elaborar expo publicitario, pueden hacer campaña, pueden hacer otra cosa. Esos estándares realmente no deben ser lo que estamos llamados a patrocinar. Deberíamos tener otras actitudes y otras posiciones sobre la vida de la nación, que está llamada a regirse por patrones de estabilidad y de equilibrio que necesitamos, como digo, tanto por la situación internacional como por las fragilidades que tenemos. Cuando se crean todas estas tensiones, el turismo, una de nuestras columnas de subsistencia, de la columna económica importante, pues tiende a resentirse. Ojalá se ponderen estas cosas y cambien las actitudes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, bienvenido, general. Me dice usted, y me ha llenado de regocijo, yo si lo hubiese sabido antes, porque no lo sabía, hasta hubiese habilitado que nos tiraran por ahí un cumpleaños feliz. Me dice usted que el doctor Marino Vinicio Castillo está de cumpleaños. No, el doctor Vinicio Castillo nació un día como hoy del año de 1931, me parece. Sí,
Pues vayan nuestras felicitaciones Así que a él felicitaciones, y ¿cómo no? nuestros mejores deseos y que se mantenga como se ha mantenido, con una lucidez increíble y una lozanía intelectual impresionante. Yo soy de lo que creo que él no puede dejar de escribir ese libro de memorias, porque sus memorias, sobre todo, él es un hombre que está haciendo memoria en el tono testimonial y de crítica que debe hacerse las memorias. No, y él tiene la capacidad y está en las condiciones. Yo creo que el doctor Sí, Castillo, sí. Sus memorias serían interesantísimas, no solamente en el área política, sino en el área histórica. Sí, sí, en en lo en histórico. lo histórico y ante todo en lo jurídico. Sí. Bueno, porque él debería hacer dos memorias. Sus memorias como abogado criminalista, que ha sido brillantísimo y exitoso, y es muy exitosa su carrera, y sus memorias políticas, porque él, de la muerte de Trujillo acá, ha sido un actor fundamental de la vida pública, aunque yo lo oigo decir que en esos años post-trujillistas, él era un actor de no tanta trascendencia, fue testigo de excepción, de momentos estelares en la vida pública de la nación. Y entonces como llega al tren burocrático Sí. De Trujillo fue ya en el mes de marzo Así de es. 1961. Así es. Y entonces él dice que en una visita, ya Trujillo le dio un Ajá. recorrido, entonces se encontró, me parece, en el casino, en el club de allá de San Francisco de Macorís, y él vivía allá del ejercicio, tenía más o menos... Había comenzado el ejercicio. No, ya él tenía 5 o 6 años. 5 o 6 años de Sí, ejercicio. no, el doctor Castillo se graduó en el 54 o así. Ah, sí, ya, sí. sí, el 52, el 54 o 52. Él y Hugo Tolentino van ahí. Sí, sí, Que he oído murió, decir. por cierto, que murió, nació en el Sí. 30, ellos se llevan un año. Y entonces el generalísimo Trujillo le dice, mire, yo le tengo una posición a usted. Eso me dice el doctor Castillo. Sí. ¿Y cuál? ¿Qué? Dice, acuérdese, jefe, que yo estoy ejerciendo. Dice, no le va a afectar. Y de ahí es que lo nombra diputado. Sí. Váyase a juramentar. Que mucha gente le ha censurado eso a Trujillo como si hubiese habido posibilidad en ese tiempo de rechazarle una oferta al generalísimo. Hay que vivir el momento histórico. Eran ofertas que no se rechazaban, Jamás, nunca. honores que no Sí. podían ser cuestionados. No, claro. Y entonces dice el doctor Castillo que más o menos en el mes de abril, tenía un mes y pico en el Congreso del 61, se estaba discutiendo el asunto del concordato. Ah, sí. Entonces el doctor Castillo dice, no, es que no se puede hacer nada porque eso se inscribió en la Constitución. Ujú. Y entonces me parece que fue don Hipólito Herrera Villini, uno de ellos. Fue donde el generalísimo Trujillo, precisamente la misma noche que tuvo el magnicidio. Ya. El martes 30 de mayo. Mira qué Dice, mire, cosa. usted nos ha mandado un muchacho ahí que es muy contestatario. Dice, ¿cuál? Dice, el de San Francisco de Macorís. Dice, se parece al papá. Porque Sí, el papá de... Trujillo había Sí. conocido a su papá, aunque el doctor Castillo no tuvo el honor de conocer a su papá. Sí, él ha contado esa dramática historia, el doctor, incluso contado también de muchas de las bregas, algunas hasta con niveles, puede decirse que hazañosos, que tuvo su padre en los tiempos de la Montonera y los tiempos siguientes, Sí. durante, antes y después de la ocupación norteamericana. Aunque su papá muere es en París. En París, Francia. Y de creo una que- enfermedad, sí. Sí. Y un hermano de él fue muerto en la cárcel, he oído decir. Sí. Hermano del doctor Castillo. no sabía. Sí, pero vamos a desearle que cumpleaños la familia Castillo, que tiene el honor y la distinción de tener un padre de esa estirpe, en este momento deben estar celebrando como corresponde. Deseamos lo mejor y un fuerte abrazo, Sí, cómo no. con mucho respeto a don Marino Vinicio Castillo, que es un roble. A esa edad, con esa lucidez mental, cualquiera que le gustaría estar. No, claro que sí. Además es un hombre que ha dado, usted puede estar de acuerdo, no,
en sus planteamientos y es un hombre que ha entrado en las diatribas políticas de la época. No, me gustó que él dijo los otros días que informó que se había hecho un chequeo médico y los médicos le habían dicho que estaba por el libro. Dice, y también el de allá arriba me dijo así, o sea que si alguien quiere pelear, yo estoy presto y sé hacerlo. No, claro, y hay una parte de cuando usted hizo post-tiranía, Sí. él era muy amigo y seguro que no me va a desmentir porque lo que estoy diciendo es cierto, podemos hablar. No tanto con él, sino lo he visto en sus programas y además su hijo Pelegrín. Tengo el honor de tratarme como amigo y me siento ser amigo de él. Tanto con Juárez como con Benincito no he tenido esa, pero a través del Instituto Duartiano Sí, no he tenido esa roce, pero perfecto. con el doctor Pelegrín sí. Y entonces él y el general Inver MacGregor, don Mario, y el doctor Castillo fueron amigos desde muchachos en San Francisco. Me acuerdo. Oh, mírate. Ellos le decían el gringo a Mario Inver. Sí. Y entonces como Mario Inver estaba bajo el comando de Rodríguez Echavarría, el doctor Castillo fue de los parlamentarios de venir a hablar aquí con el doctor Balaguer. En su momento. Sí, porque alguien le sugirió, pero venga acá. Cuando Balaguer se entera aquí ese 19 de noviembre, el 20 de noviembre, 19, con el problema de Echavarría y el vacío de poder. Sí. Entonces, pero trate de comunicarse, pues logró una comunicación y entonces mandaron al doctor Castillo de parte del general Rodríguez Echavarría y con Mario Inver MacGregor, que fue que se lo presentó. Y ahí viene la figura de Bonelli. Sí. Que a Balaguer le mortificaba que Bonelli estaba allá. ¿Cree que Bonelli está allá? Bonelli y Balaguer tuvieron una enemistad permanente durante toda la vida. No, y fueron compañeros de estudio y se Sí. graduaron en 1929, la misma promoción. Sí, desde que yo siempre he Él, dicho, don Polibio Díaz, si usted me se parece acuerda, que Margarita Peinado, Sí, sí. hermana de don Julio Peinado, hijo Sí. de don Francisco J. creo Peinado. que fue en el 79 o en el 78, aquel intercambio epistolar entre Bonelli y el doctor Balaguer, que es para análisis esa No, correspondencia. esas cartas que esas dos epístolas Sí, son para que se análisis. enviaron. Incluso yo creo que hasta el doctor Balaguer dice, esto me huele al padre Robles Toledano, o sea, como que creía que Bonelli no tenía esa... Porque el padre Balaguer también tuvo esas aprensiones con el padre Robles Toledano, a quien me dice una vez, yo le pregunté a alguien, que el doctor Balaguer llegó a decir que era un artero, sí, del padre Robles Toledano, con quien yo hablé un par de veces, un hombre muy culto, muy preparado, Yo he leído y también un actor a la sombra. No me digas. Muchas manías. Esas si debieron haber sido una memoria interesante. Esa era peor que la de Fouché. Que todo el mundo El temblaba mismo, de memoria. el mismo doctor Castillo, ¿usted se acuerda de aquella polémica que tuvo el doctor Castillo con Atuey de Can? Parece que en ese match, uno de los second que tuvo Atuey para asistirlo fue el padre Robles Toledano. Bueno, eso fue en el año 78. Sí. Pero usted sabía que yo que tuve un programa de televisión, y mire cómo no hemos ido de efemérides también. Yo que tuve un programa de televisión me inicié con ustedes y después cogí un poquito de fuerza, comencé a hacer pinino, fui al 4. Yeah. Y yo he tratado de buscar, incluso el licenciado Atuey de Can estuvo en 2 ocasiones en mi programa y no se ha podido encontrar la cinta. No me diga. No, eso se perdió con el tiempo. Qué barbaridad. Mire, un documento fílmico sumamente valioso. Hay 2 fílmicas que han desaparecido de ahí muy valiosos. Ese debate sí, entre el doctor Castillo y el licenciado de Camps y el discurso donde el doctor Balaguer interpela al general Elías Wessing y Wessing. Una lástima, ese es un documento valiosísimo. Yo resiento, no sé qué ha sido, porque el padre Robles tenía un sobrino que creo que le heredó esa biblioteca valiosísima que yo llegué a ver, el padre Robles. ¿Qué habrá hecho ese hombre ya? Y yo estoy seguro que el padre Robles la leía.
Sí, sí. Porque aquí hay gente que tiene biblioteca que termina Que no la dijo usa. una vez que, según el doctor Balaguer en su memoria, Sí, que dice que un amigo, apellido Nadal, se le apareció con un revólver por fuera. sí. Dice, oh, ¿cómo está la cosa? Dice, el jefe le trajo una canana de Texas y cosas. Y por todo el pasillo era de las pocas personas que se le permitía entrar con su revólver al cinto al despacho de Generalísimo. Y entonces el doctor Balaguer está al lado de él. Dice, doctor Balaguer, ¿usted vio cómo vio a don Amable Nadal? Dice, sí, ahí lo vi con un revólver. Dice, no, hombre, ese revólver es como la biblioteca de Ortega Ferrer. Friel. De Ortega Ferrer, que lo tiene ahí, pero eso es de lujo. ¿Cómo va a ser? Dice, ¿por qué se nos mata de una avispa? con el revólver. Sí. Pero mire la sátira que hace entre las dos cosas, sí. entre el revólver y la biblioteca. Sí. O sea que Trujillo se enteraba hasta de los chismes. Sí, porque hay gente sí que tiene que incluso tienen los libros como adornos, Sí. no como elementos de utilidad. Por eso yo siempre digo que la persona que dice que la lectura, que su ocio es la lectura, es porque no ha leído nada, porque la lectura no puede ser nunca un ocio. No, ocio, Eso no puede ser, eso no es un ocio, eso es un trabajo y una obligación muy importante. No, aquí hay unos libros que todo lo que hemos estudiado derecho nos retratamos con ellos y a veces ni los leemos, que es los hermanos Masón. Los hermanos Porque Masón. eso es un rito que todo el que se graduó de abogado viene y va a donde están los hermanos Masón, pan, y se trata. Ale, eso ha sido así tanto que hay gente que solamente se fija en la cubierta. Por ejemplo, hay una colección de libros de historia que yo la encuaderné y quien me la encuadernó usó la misma encuadernación de lo tradicional que se usa Sí. con los hermanos Masón. Ahí están mis libros de García. José Gabriel García, el historiador. Sí. Y yo recuerdo que 3 personas graduados de Derecho pasaron por mi biblioteca y vieron, tú tienes los Masó ahí, que Usted cogió la carátula. yo no me atreví a decirle que no eran los Masó, porque ellos lo dijeron con esta convicción y este conocimiento que yo lo dejé ahí. Porque a veces hay gente que solamente ve la carátula de las cosas y las formalidades son las que inclinan sus procederes. Lo grande del caso que yo a una amiga que le estimo mucho, de mucha confianza, en una ocasión yo estaba debatiendo algo y digo, no hombre, aquí hay gente que se leen 4 libros y ya son intelectuales. Sí. Ella se quedó con eso y después me dijo, ¿cuáles son los 4 libros puros ser intelectual? Para yo leerlo. Digo, bueno, empieza con la Biblia. Así es. General, vamos a hacer la pausa para no? entrar con la sección de epopeyas y próceres, porque con las felicitaciones merecidísimas y lamentamos que no sea, si yo lo sé, organizamos hasta un regalo, un presente para que el doctor Castillo sepa que ocupa un lugar privilegiado en nuestros corazones. Felicidades, doctor Castillo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café
Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100.000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, general, epopeyas y próceres. Bueno, queremos recordarle que el martes, celebró un aniversario más de fundada la Sociedad Secreta La Trinitaria. La Trinitaria, sí. Que es el verdadero organización política, donde se ponen las ideas bien claras. ¿Qué es lo que se iba a hacer con la lucha revolucionaria? Y de ahí es que sale ese nombre y ese lema de República Dominicana de manera oficializada. Creo que esas son las imágenes que están ahora en la casa de Duarte, ¿no? No, bueno, sí, en la casa de Duarte tenemos eso y también está en el Museo de Cera, lo cual invitamos a las personas. Ahí está los 9 trinitarios, que permítame decirle, mucha gente confunde, Duarte, Sánchez y Mella no fueron fundadores de la Trinitaria, pero fueron ellos. Dentro del sistema de organización en células, era una trilogía. O sea, cada quien tenía que buscar 2. Sí. Entonces, tanto Sánchez como Mella fueron lo que forma la trilogía con Duarte. Sí. Y lo interesante es que esos todos eran jóvenes entre 19, 21, 24 años. Juan Pablo Duarte era lo más viejo y lo que tenía era 25 años de edad. Sí, eran jóvenes para la época, hombres muy jóvenes, que hicieron este proyecto. Qué interesante, porque no sé, que eso completa cosas que parecen sacadas de curiosidades, porque ¿por qué 3? En un país que está regido por el 3. Acuérdese que 3 y 3 son 9. Sí. Y el número de la logia masónica es 3. Es el 3. Sí. Entonces, todos ellos eran masones. Eran masones, sí. Y aunque la masonería chocaba a veces con la Iglesia Católica, porque todos eran cristianos, todos eran católicos. Que aquí se dice que el único... escogieron, todos eran masones. Que realmente el único país del mundo donde había una logia masónica que colindaba con una iglesia católica es este país. Eso es algo raro, porque los masones, específicamente en Europa, chocaron con la Iglesia Católica, claro, con el Papa, la Santa Sede específicamente. Pero aquí se da la coincidencia de que todos eran masón, eran muchachos muy disciplinados. Aunque habían otros movimientos. Por ejemplo, había un joven apellido Pimentel que tenía un movimiento, pero en las matas de Farfán. Ya. Poco conocido. Y Félix Faría del Monte, que después se mete a los trinitarios, también tenía un grupo. Ahora, mientras Pimentel quería que fuéramos una colonia inglesa, Del Monte Tejada lo que quería que fuéramos francés. Lo que específicamente tenían fe en los destinos de una república libre e independiente, eran esos jóvenes que Duarte manejó. Que eran masones, pero eran también fervorosos católicos la mayoría. Todos. Y creo que era un día en que la gente estaba saliendo de misa, que aprovecharon ellos para hacer la reunión. Ellos aprovechan el martes 16 de julio, porque estaba prohibido ya por las conspiraciones y había el resentimiento y había el malestar. Y el padre Gaspar Hernández, que lo habían mandado a la villa de San Carlos, que era un pueblecito aparte, influenció mucho porque le enseñó filosofía y política a esos jóvenes. Y entonces ellos se arriesgaron mientras salían de la Misa del Carmen en esa iglesia que está ahí, pero eso se llamaba la calle de los nichos. Porque la capital, lo que hoy es la capital, la metrópoli, llegaba hasta la calle 19 de marzo, que era la calle de la Luna.
específicamente donde nace Sánchez. Sí, sí. Y entonces, ahí viene el caso de que eso era, le decían los nichos, en el sector los nichos. Porque había en un cementerio. No, porque el cementerio estaba antes incluso de la independencia. Ya. Porque yo oía los nichos porque que se supone que había que algunos enterramientos. Es probable porque el cementerio se hace ya en 1820 y algo. Sí. Y existía eso. Y el cementerio se hace intramuro, o sea, afuera. El Sí. cementerio de los católicos y que tenían cierto nivel, porque el cementerio de los pobres estaba en el barrio Pajarito. Sí, ¿por dónde está San Carlos por allá? No, Pajarito es lo que hoy es Villa Duarte. Villa Duarte, ya. Entonces estaba Mondonguito, que es lo que viene siendo la José Gabriel García. Sí. Entonces estaba la Playita, que es donde está Fernando Antón de Montesinos. Sí, el Sí. monumento a Antón de Sí, Montesinos. pero lo interesante es la fe de esos jóvenes, aunque dentro de los 9 hubo 3 que después terminaron siendo anexionistas. Avatares de la política. Avatares de la vida, imperfección de la condición humana, y eso es la política, la dinámica. Y muchos perdieron la fe, otros como Duarte no la perdieron. Se dice que fue en la casa de Chepita Pérez que se fundó la... Sí, Chepita Pérez quería mucho a Juan Pablo Duarte, pero su hijo adoptivo, que él nunca supo, es Juan Isidro Pérez de la Paz, Sí, sí. que se llama el ilustre loco porque él pierde, le dio esquizofrenia, Sí, perdió la razón. y lamentablemente muere en el sanatorio en un pleito de locos, y fueron enterrados en una fosa común. Y aunque se ha llevado, no es el presidente Jiménez que usted está presentando, es Juan Isidro Pérez de la Paz. Juan Isidro Pérez de la Paz. Sí. Sí. Y entonces la situación de Chepita Pérez, que su único hijo, que era adoptivo, Pues nada más no tuvo hijos. no tuvo hijos, y eso es bueno recalcarlo, presta su casa. No solamente, porque ellos no se reunieron solamente el 16 de julio. No. Ellos siguieron reuniéndose. Y usaron esa casa durante usaron- tiempo como centro de reunión. Ese primer centro de reunión, ahí mismo se hace el lema de Dios, Así patria y libertad. Y es Juan Pablo Duarte, según lo dice Félix María Ruiz, que el último que muere, que diseña esa bandera tricolor. Eso no es cierto de que esa es la bandera haitiana y que le pusimos una cruz blanca. No. Ellos dicen, esto será una bandera que llevará azul, rojo y blanco. Porque Y que se entienda la cruz no como padecimiento, sino como Sí. redención. Bueno, de hecho, hay varios países europeos, empezando que tienen la cruz, porque la bandera inglesa son 3 cruces superpuestas. Duarte tuvo mucha influencia en esos batallones, porque es que él llega a Francia en el momento que está la contrarrevolución. Y entonces esos 3 colores, eso lo iba a decir, porque mucha gente dice que haitianos no. Esos 3 colores en ese momento eran importantes como símbolo de expresión revolucionaria Pero en claro, toda Europa. En toda Europa, y Francia lo hizo, y ya Francia y Inglaterra ya no tenían beligerancia. No, no. Aunque uno se mantenía republicano y quería ser republicano, y Duarte tuvo esa influencia, esos movimientos revolucionarios en Europa. Ahora, lo interesante de ello es que esos 9 jóvenes fueron multiplicadores, y de 225,000 a 250,000 que tenía la media isla, ellos lograron expandir ese ideal de que era necesario independizarse del pueblo haitiano. Sí, porque recurrieron al teatro, a muchísimas... Cuando se descubre, ellos entonces hacen lo que se llama la dramática, Sí, sí. y después la filantrópica. O sea, para recurrir al teatro porque no había televisión. No, no. El teatro era una manera de difundir ideas, porque me dicen que escogían obras donde precisamente las ideas de cambio y la hidalguía de lucha eran los elementos que se resaltaban. Ahora, yo quiero destacar dentro de esa figura, dentro de esos 9 hombres, la figura del ilustre loco, con todo el respeto, sin ningún tipo de recriminación, Juan Isidro Pérez de la Paz.
fue tan leal a su pensamiento que aún en las últimas fulguraciones de su conciencia siempre decía Dios, patria y libertad. Y cuando supo que su líder y amigo, por las diatribas políticas después de proclamada, maestro, ellos le decían maestro, fue proclamada la independencia y Duarte cae preso en el mes de julio, fue capaz de coger para Puerto Plata a pezuña de caballo, presentarse en la fortaleza de San Felipe, ahí donde está hoy un monumento. Y el primer sorprendido es Duarte. Dice, ¿qué buscáis vos por aquí? Porque hablaba un idioma bastante casto. Dice, bueno, yo soy tu amigo. Y como me dijeron allá en Santo Domingo que tú ibas a morir, yo vine a morir contigo. Cuánta integridad en un hombre. Y qué fidelidad increíble. Qué fidelidad. Y aún así escogió el exilio. Y de ahí entonces vaya desmejorando hasta caer en la esquizofrenia. Creo que ahí hicieron unas biografías, hay un par de biografías sobre su vida, pero con muchas limitaciones. Es que hay muchas limitaciones, porque lo primero es que él no sabía quién eran sus padres. Doña Chepita Pérez era una mujer rudimentaria que no creo que tampoco supiera escribir. Él no tuvo tiempo de dejar su memoria, porque ni siquiera Duarte, que era un hombre instruido para la época, dejó una memoria. Son cosas disueltas. Y los apuntes de Rosa Duarte, que es lo que nos ha servido más de guía. Y un general puertorriqueño, el general Vizcarrondo, que lo visitaba, y los testimonios de Meriño, son lo que robustece hacer los primeros apuntes sobre Duarte. Porque y pasó con todo, porque el mismo Mella no dejó grandes cosas, ni Sánchez tampoco. No, de Sánchez lo que más se recuerda es su proclama. Sí, su proclama. Dice, yo soy la bandera nacional, que se inmola. Y Sánchez es un verdadero político trinitario, porque cuando sacan a Duarte de aquí y se va Pina de aquí, que era un hombre también con ciertas luces, es Sánchez que queda con el movimiento. Es Sánchez que queda con el movimiento. Mella era un hombre de mucho carisma, de mucho carácter, pero no tenía las instrucciones de Sánchez. Era el verdadero político, era Sánchez. Sí. Bueno, Sánchez había estado ejerciendo como litigante en los tribunales de la República. Bueno, lo que pasó fue que había muy pocos abogados, licenciados en Derecho, porque los haitianos de que llegan aquí cierran la universidad. Además, la mayoría era autodidacta. Eran autodidactas, pero después él logra que Buenaventura Báez lo haga defensor público. Sí, porque los presidentes daban claro, ellos tenían que estudiar algo. O sea, que él se firmaba como abogado y defendía. Así es. Pero esa es una fecha que todo dominicano debe recordar, ese 16 de julio, Día de Nuestra Señora del Carmen, de que se fundó ese movimiento político, porque política es el arte de gobernar y habilidades para lograr fines. Cuando las ideas están disueltas, se convierten en ideas, pero eso fue la idea que sirve como piedra fundamental, accionar con esos 12 años de guerra que coronan totalmente esa epopeya y este terreno como territorio libre e independiente. Así es, porque incluso es un referente importante la Trinitaria, porque el mismo movimiento de Núñez de Cáceres no tuvo organización, careció de organización. Ellos intentaron crear esta organización prácticamente como el primer partido político en la vida dominicana. Pero sí, claro que sí, porque es que si vamos a Núñez de Cáceres, muchos dicen, bueno, fue el primero que proclamó el Estado dominicano. Pero no de acuerdo, pero no lo hace con la fe de la independencia, sino como parte de la gran Colombia. Hasta prueba en contrario, incluso Núñez de Cáceres se va de aquí a vivir a Venezuela. Y después que se va a México. Que fue un gran hombre. En Venezuela hizo escuela y en México fundó periódico y universidad. Y en Venezuela también. Sí, fue un gran hombre, un intelectual muy sólido. Un intelectual de los pocos licenciados que había. Sí. De los pocos licenciados.
Ahora, el trabajo de los trinitarios hay que cada día atesorarlo, valorarlo, porque ese juramento trinitario, eso es que leerlo. Y cómo ellos tienen la fe de firmar con sangre. Lamentablemente, un hombre de mucho carácter, como Felipe Alfaro Bustamante, después que sirve como ministro plenipotenciario, a buscar una anexión. Por eso yo siempre he dicho que la anexión no es el error de un hombre, fue el error de una época. General, el documento original de juramento trinitario no se conserva. Sí, se conserva, en el Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano sí, lo preserva. Y lo firmaron con sangre. Está firmado sí, con sangre. Sí, porque eso se guardó bien y llegó a las manos que tenían que llegar. Qué bueno. Es de las pocas cosas que se conservan. Ese es un documento vital. Bueno, general, hemos cumplido la misión en este día, que ese juramento trinitario y esa proclamación trinitaria, en estos momentos de crispaciones partidarias y de tensiones políticas, debería ser convocado y recordado por nuestros hombres públicos. Lo primero es que reine la paz entre todos los dominicanos. Así es. Amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.